Bueno, pues qué tal, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un súper invitado. El día de hoy está el señor Carlos Moreno. Hola, ¿Cómo Lilia, ¿cómo estás, estás? Carlos? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación. No, gracias a ti por tu invitación y Mm, tenerme a mí acá y darme la oportunidad de estar contigo. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro canal de YouTube de Lilia para ti. Y vamos a empezar con la historia del día de hoy. ¿De dónde viene Carlos? Yo vengo de un pueblo muy pequeño, o no tan pequeño, más o menos grande, de Colombia, que se llama Tuluá, Valle del Cauca. Muy bien. Llegamos aquí en Estados Unidos, llegamos en el 2010, ya llevamos 15 años acá. Yo llegué con mi familia, con mi esposa y en ese tiempo mi hija mayor. Qué bien. ¿Y cómo te ha tratado los Estados Unidos, Carlos? Bien, yo creo que con muchas experiencias fuertes, como creo casi todos los que llegamos acá al Ujú, país, ujú, tenemos unas experiencias muy fuertes en todos los sentidos, ujú. pero experiencias que después se convierten en crecimiento. En crecimiento. Cuando Carlos decide venirse a los Estados Unidos, ¿cuál es la razón más particular? Creo que nada más este fin de semana estábamos hablando con mi esposa de eso, Ujú, de que quién iba a pensar que nosotros en este momento, la razón de estar acá era servir a Dios a través de sus hermanos, pero que cuando nosotros nos vinimos para acá, la razón había sido particularmente económica, como económica. muchas Ujú, personas cuando nos ujú. venimos para acá, y buscar un mejor futuro en todos los sentidos, tanto económicos como en seguridad de la familia y proteger a la familia. Claro que sí. Cuando hablas de seguridad es porque Colombia hace 10 años, 15 15 años. años, era Colombia como un tipo México ahora. No, pues de pronto no en seguridad, de pronto, porque pues todos crecimos en medios difíciles en Ujú. cuanto a seguridad, pero hablamos de seguridad en cuanto a unión familiar, en Ah, cuanto ok. a fortaleza de Ujú. sentimientos, en cuanto eh, a veces tiene uno que estar alejado de muchas situaciones y cosas que suceden en Claro. alrededor, aparte pues de la seguridad, pero pues más que todo sí fue mucho la seguridad económica y mejor futuro para nuestra familia, Muy nuestros bien. hijos. Y cuando llega Carlos a Estados Unidos, llega aquí a Tulsa, Oklahoma. Sí, llegamos a Tulsa porque mi papá ya vivía acá Ujú. y pues mis documentos habían sido pedidos y yo había esperado 13 años por mis documentos y Ujú. nunca habían llegado y llegaron cuando ya me había casado. Ah, ok. Entonces ya pues tuve que decidir, pues decía, o me voy solo o me quedo. Yo dije, no, yo no me voy solo y entonces metimos el documento del matrimonio y el de mi hija mayor ahora ya. Ujú. Y nos tocó esperar como un año más y ya nos vinimos para acá y llegamos a la casa de mi papá. Fíjate, y dentro de todo fue una gran bendición que tú vinieras con papeles, Sí. porque otra gente viene cruzando la frontera de maneras muy peligrosas. Sí, a través de, sí fue difícil para nosotros Ujú, que vinimos con documentos, yo no me puedo imaginar. Y he escuchado muchas historias a través de todos estos años de compañeros de trabajo, de su situación como, ujú. y no me puedo imaginar y los admiro mucho por esa situación, Claro que sí. enfrentar eso. Cuando Carlos llega aquí a Tulsa, llegas, pues podríamos decir que llegaste como a un hogar porque estaba tu papá, porque tenías un lugar a donde llegar. Mucha gente llega y no sabe a dónde va a llegar, no sabe dónde va a dormir, si un vecino, si un familiar le va a hacer un lugarcito en su cuarto, en su sala, en todo. Nosotros los mexicanos decimos que cuando llegas a mi casa, todo lo que ves es cama, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, venimos siempre con la incertidumbre. ¿Carlos llega tanto así o ya llegaste como diciendo, no, pues qué padre, Ok, ya la nosotros hice? llegamos, pero no, Ujú, nosotros no viene a Estados Unidos con otras imágenes. De pronto ujú, las personas, o a veces cometemos el mismo error que muchas personas que van a nuestros países cuando nosotros vimos allá, llegan de pronto gastando mucho dinero y haciendo mucho, entonces uno ujú. imagina que viene acá y la vida muy fácil. Ajá. Y pues sí, yo llegué donde mi papá, pero pues sabes que siempre fuimos muy bien recibidos y todo, pero a través de los días, pues todo mundo necesita su espacio. Claro. Entonces, a través de muchas situaciones que pasamos, pues pasamos en la misma, quedamos, no, cuando salimos de la casa de mi papá, no conocíamos mucho acá, tuvimos una familia que nos Ujú. recibió aparte de ellos y ellos fueron los que nos enseñaron más a vivir acá
Y después sí pasamos a vivir solos mucho tiempo los tres Ujú. y la luchamos bastante, bastante. Y bastante seguro te refieres a que el idioma siempre es Sí, un obstáculo, a que vas a salir a trabajar y hay que tener un coche, porque es como dices tú, la gente va a sus países y llega en carro, llega con dinero, llega todo, pero la gente no ve todos los sacrificios de 20 años, a veces 25, 15 años que estuviste acá ahorrando con muchos sacrificios, ¿cierto, Carlos? bueno, cuando nosotros llegamos después de salir de la Ujú, casa de mi padre, tuvimos unos momentos, pues como mucha gente, un solo carro para movernos de un trabajo al ujú. otro. Realmente mi esposa tenía 3 trabajos, yo tenía 3 trabajos y por ejemplo, cuando nos ubicamos no teníamos nada en el apartamento que conseguimos y nuestra cama fue por casi 6 meses, fue una colcha en el piso y Mm, dormíamos ahí y pues y muchas otras situaciones que nos pasaron claro que que sí. ahora inclusive cuando las vemos pues nos ayudaron mucho a crecer en fortaleza familiar, en unión familiar Ujú. y que ha fortalecido de pronto un poco, ha afectado un poco, pero también fortalecido mucho la vida de nuestra hija mayor. Pero en las situaciones de la vida ya más adelante uno va entendiendo que las situaciones o uno las toma para crecer o las toma para quejarse. Claro que Es, sí. Yo conocí a Carlos en la iglesia. sí, Éramos compañeros de catecismo, sí. dábamos catecismo. Yo daba de confirmación y Carlos de qué clase, Tercer confirmación, año tercer también, año de sí, sí. confirmación. Él me los pasaba a mí porque yo daba cuarto. Sí, 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 fue una experiencia muy bonita. muy bonita. Teníamos casi 8 años, estuve ahí, Ajá. sabiendo que el padre Briones es mi director espiritual Ujú, y pues siempre nos recibió con mucho cariño en su parroquia, tanto a mi esposa como a mí, es más, ujú. es el padrino de nuestra hija y pues bueno, ahí empezó la historia de nosotros aquí espiritual, aquí en Tulsa, a través de la iglesia de Santo Tomás Moro. Cuando tú llegas a la iglesia, Carlos, ¿ya sabes que vas a servir al Señor de esta manera o solamente llegaste a la iglesia a dar clases de catecismo como cualquier otro voluntario? Cuando yo estuve en el colegio, yo crecí en un colegio católico, Ujú, salesiano. Tuve alguna intención, alcancé a hacer algo del prenoviciado para ser sacerdote, pero a ok. raíz de muchas situaciones de la vida, pues me retiré y viví la vida loca. San Agustín, mejor dicho, es mi santo preferido. Pero pero cuando llegué aquí, pues primero como uno llega en la búsqueda de lo que no, del Ujú, dinero y pues el agobio que uno deja deudas y todo, ujú, nos alejamos un poco de la iglesia, pero luego nos empezamos a acercar y se vio esta oportunidad. Y pues mi papá ya era diácono, mi papá es diácono, ujú. entonces digamos que siempre ha tenido esa intención, Ok. pertenecía al grupo misionero en Colombia y siempre ha tenido eso, pero no sabía, o sea, era como un propósito, no era un propósito realmente de estar acá. Oh, ok. Es, Durante este tiempo, en el transcurso que tú estuviste antes de tener a tu segunda hija, porque yo conozco a tu hija más, a tu hija mayor más que la chiquita. Ujú. La recuerdo así como que en mi cabeza Estaba sí, bebé. sí viene ella siempre, Nicole. los tres juntos. ¿Tuvieron ustedes así como que decir, durante este tiempo nosotros no vamos a tener hijos porque vamos a vivir mejor, porque X cosa? No, nosotros siempre habíamos pensado solo quedarnos con Sara, Ujú, habíamos solo ya decidido solo quedarnos con ella. Pero un momento a otro fue gracioso porque yo empecé a ver muchos bebés para yo, ay, mira, muy bonito, otro bebé y que no sé qué. Y bueno, y tomamos la decisión y pues nació Salomé después de 6 años. Pero sí, la sí. decisión que teníamos era habernos quedado solo con Sara. Oh, ok. Pero no es, nadie sabe cuáles son los caminos de Dios. Siempre Exacto. podemos tomar decisiones personales, pero Dios tiene sus propias decisiones. Muy bien. Ay, perdón. Perdón. ¿Y cuándo decide Carlos tomar la escuela para ser diácono y servir al Señor? Estando ya en la parroquia, se generó una invitación Ujú, a que iban a hacer de pronto lo que temía yo de ser diácono. Yo sí lo miraba y me gustaba. ujú, Pero la decisión era el inglés. Yo pues sí decía para el inglés y ahora ver teología y filosofía en inglés. Yo ujú, decía, no. Entonces hubo una oportunidad de que la diócesis abrió
el programa en inglés, Ujú. en español, En español. con soporte en español. Entonces entramos varios que hablábamos en español, pero en ese momento hubo un cambio y Ujú. entonces dijeron, no, ya no va a haber español, no va a haber clases en español, pero tuvimos la fortuna de que la diócesis, por los primeros 3 años, tuvo un traductor simultáneo para Ah, ayudarnos a ok. nosotros los hispanos. Ujú. Entonces las clases no era lo mismo, pero sí nos ayudaba mucho porque teníamos a César, se llama él, es peruano, y él estaba afuera con una máquina y nosotros con audífonos y él escuchaba la clase y nos traducía simultáneamente. Y la Ujú. diócesis hizo un esfuerzo muy grande por darnos los libros en español, nos recibía los trabajos en español, todo, pero ya los 2 últimos años dijeron, bueno, no hay más español, no hay más presupuesto, no los quitaron y entonces ya seguimos en inglés nomás, pero Ujú. sin embargo siempre tuvimos el diácono Isidro que está en San Tomás, fue Ujú. uno de los que apoyó en español, es uno de los directores del programa de diácono. Ok. Y entonces, sí, cuando abrió en español, entonces abrí con el padre Samuel. En ese Ujú, tiempo estaba ujú. todavía en San Tomás y él fue el que me dio la carta porque teníamos que ir recomendados. Ah, ok. Él me dio la carta de recomendación y entré al diaconado, aunque con Ujú. mucho susto y mucho sed, pero entré al diaconado. Creo que en la vida ahora último, analizando, es simplemente uno abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer con uno. Claro que sí, y me encanta la historia de Carlos porque, o sea, vemos todo lo que viene atrás de un joven, con un matrimonio joven también, y luego decide el servicio al Señor. Obviamente, el diaconado no es lo mismo que un sacerdote. No, Ujú, pero digamos que aquí en Tulsa, aquí en ujú, eh, vemos mucho la necesidad de personas que hablen español en el servicio. ujú, De pronto en San Tomás se tiene la bendición, aunque es mucha la gente, pero se ujú, tiene la bendición de que hay 2 sacerdotes, de que están los 2 diáconos que ujú, hablan español, todos los servidores y todo, pero inclusive cuando una semana antes de yo ser ordenado, yo iba para San Tomás, porque de ujú, ahí era que yo había empezado. Pero por otra historia del Señor, ujú, terminé en Sapulpa y entonces ver cómo Dios actúa donde realmente lo va colocando a uno, donde lo necesita. ujú. Esta comunidad era muy pequeña, teníamos 20 personas, íbamos en español, y pues ahora gracias a todo el trabajo y el sacerdocio y de que hay alguien que habla español y de que podemos, ya vamos casi en 200 personas. Bendito Dios. Ujú. Sí. Dime, Carlos, ¿cuántas personas, cuántos estudiantes entraron esa vez para ser diáconos? Entre todos Ujú. éramos 42, creo, 42. no me diga, pero era la vez que iba a haber más y de cosas Ujú, que sucedieron, salieron muchos compañeros y solo quedamos 2 hispanos, que está Carlos Ambriz, que está ujú. en San Francis, creo que Sí, está así en en San el Francis, santuario. Ajá. y yo. Ok. Fuimos los 2 que nos graduamos y pues ordenamos y en total nos ordenamos 11. 11 de Ujú. 42. Sí, sí, muchos iban Muchos, saliendo y fíjate. muchos iban Ujú, saliendo, pero pues todos son designios de Dios, ¿no? ujú, Inclusive tenemos uno que sí se ordenó, su esposa murió en el transcurso del diaconado y como ujú. sabes, si hay necesidad de sacerdotes y pues nuestras esposas, Dios no lo quiera, mueran, Ujú. podemos ser ordenados sacerdotes. Ahora nuestro compañero está en el seminario y va a ser sacerdote. Ah, mira. Entonces, Podrías decir qué malo, ¿no? Que haya fallecido su sí, esposa, pero verdaderamente que el Señor tiene sus sus caminos. caminos, Mm. exactamente. Y seguramente tiene un camino muy, muy elaborado, preparado para él cuando sea Sí, sacerdote. claro, claro, Ujú. sí. Y él lo ha tomado con mucha alegría. Qué bueno. Sí. Yo me acuerdo que asistí a tu ordenación, Carlos, y a la ordenación de Carlos, bueno, los dos Carlos, Ujú. y era la primera vez que yo asistía a una ordenación de diácono Sí, y me encantó, o sea, esa alegría que se siente y se siente mucho más porque son personas que tú conoces, son ujú. personas de la comunidad, no sé si sepas, pero Carlos
es de allá de la misma comunidad de donde soy yo. Entonces, pues una gran alegría. Yo me estuve afuera esperándote que salieras para felicitarte. No te pude ver, había muchísima gente. Al otro sí lo pude felicitar. Pero, o sea, es una bendición grandísima Sí. para la comunidad. No solamente porque hablan español, pero por las personas que son. Porque a veces decimos, ¿y esa persona cómo es que puede ser diácono si, o sea, solo Dios sabe lo que trae atrás, pero Dios es el que los elige, Carlos? Mira, en el momento que todos mis compañeros decían, en el momento que nos acostamos, todos decían, no, esto tan especial, lo que yo sentí, lo que yo no sé qué, y yo realmente quiero decir que yo no sentí nada. Nada. Entonces yo dije, bueno, todos dicen que sintieron algo, y yo no sentí nada, yo no sentí nada. Entonces yo me preocupé, yo dije, pero ¿por qué yo no sentí nada? Busqué mi dirección espiritual, y dije, bueno, yo no sentí nada en mi vida. Entonces mi director espiritual me dijo, espérese a ver qué pasa. Resulta que yo vine a sentir ya cuando estuve con la gente. Cuando estuve con la gente y hablo con la gente en la parroquia, y ha sido un proceso muy bonito porque como parroquia hemos crecido juntos y yo he crecido con ellos como diácono, porque todo empezó a la misma vez. Entonces cuando yo estoy con ellos, cuando podemos compartir, cuando podemos hablar, ahí yo siento eso que yo creo que todos sentíamos, porque yo decía, bueno, si yo no sentí nada es porque estoy aquí, porque me ordené, ¿no? Entonces ahí es donde vine a encontrar. Y lo que tú dices de que dejo como el diácono, pues ahora si alguien llega a ver esto en Colombia dirá, no, por ejemplo, yo no tengo una vida perfecta. Por ejemplo, tú hablas de mis 2 hijas, pero yo tengo otro hijo que tuve antes de casarme, viví en Colombia y viví una vida muy loca antes, y entonces inclusive tengo un amigo que habla mucho con mi esposa y dice que él el día que me escuché hablando una homilía se va a orinar de la risa viéndome, y que cómo se le ocurre que yo iba a ser el diácono, que yo cómo voy a estar allá. Y pues es la verdad, pero pues como dijo San Agustín, y mi papá lo usó también mucho, yo lo uso, que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Y no porque yo tenga mucha gracia, sino que yo he abierto el corazón, o he tratado de abrir el corazón a que el Espíritu Santo derrame la gracia de Él hacia los demás. Y pues todas esas historias que algún día te podré contar de todo lo que yo viví cuando era más joven y todo, que de pronto hasta tú vas a decir, no, como es de diácono. Me han servido a mí para poder hablarle a los jóvenes, para poder hablarle a las parejas, para poder dar ejemplo de la vida. Yo creo que si no hubiera tenido esas experiencias, no podría hablar con tanta como experiencia, como eso de saber qué es lo que pasa, que es de pronto lo que nos diferencia de otras personas. Muchas veces pensamos que si nosotros abrimos nuestro corazón y hablamos sobre nuestra vida, damos nuestro testimonio, que eso es como exponernos. Y yo siempre he dicho, siempre la persona que da su testimonio, ya sea frente a una cámara, frente a un público, eso es porque el Señor sabe que tu testimonio le va a servir a otra persona. Sí, claro, es lo que yo te decía ahorita antes de que empezáramos. Yo te decía que mi vida, no solamente Dios ha ido cambiando mi vida, y los que me han conocido acá, ha ido cambiando mi vida. En la parte, primero se basó en la parte espiritual, cuando empecé a entender muchas cosas de Dios en la vida espiritual, y que de pronto yo pensé que sabía, pero realmente sabía, pero no las había vivido. Luego de esto empezó a cambiarme en la parte de salud, muy importante, y de pronto ahora está trabajando en mí en la parte financiera, y solamente fue abrirle el espacio a entender las cosas de Él. Lo que pasa es que vivimos en la vida pensando que, por ejemplo, una definición errada que tenemos de la fe, que decimos, ¿qué es fe? Yo te pregunto, ¿qué es fe? ¿Qué me dices tú? Es como un pedacito de nada, pero que no se ve, pero que se tiene que sentir. Todo el mundo dice, es algo que es creer en algo que no se ve, ¿cierto? Yo te diría, de pronto eso es algo errado, es creer porque he visto más de lo que debemos de ver. Entonces es cuando empezamos a entender, porque vivimos en la vida
tratando de solucionar los problemas grandes de adultos Ujú. con la fe cuando éramos chiquitos, de lo que nos enseñaron en el Ujú, catecismo. Dios ujú. existe, entonces Dios existe, entonces Dios me va a solucionar todo. Ujú. Y no es eso, es a través de los problemas grandes de la vida, tenemos que capacitarnos más en Dios, saber más de Dios, conocer quién es, conocer qué significa la liturgia, conocer todo esto. Entonces, digamos que a medida que vamos interiorizando eso en nuestro corazón, vamos teniendo más fuerzas para enfrentar la vida. Qué bonito, me encanta. Y te voy a preguntar algo. ¿Y qué dice tu esposa de que Carlos decida ser diácono?